La última cicatriz de Bali. El desastre natural que marcó la isla. El sol se levanta sobre las aguas turquesas de Bali, una de las islas más idílicas del mundo. La belleza de sus playas, sus templos, sus selvas verdes. Pero detrás de esta fachada de paraíso, un desastre natural se prepara para escribir una nueva página en la historia de la región. El 14 de octubre de 2023, Bali fue testigo de un evento de magnitudes devastadoras, un recordatorio de la furia imparable de la naturaleza. El volcán Agung, imponente, se despertó nuevamente. Aquel gigante dormido, cuyas erupciones habían definido la vida de la isla en el pasado, rompió el silencio con su rugido sordo, sacudiendo los corazones de miles de personas. Su furia desencadenó una serie de fenómenos naturales que dejaron una huella imborrable. A través de la historia, Bali ha sido un lugar marcado por la dualidad, la serenidad y el caos. Esta vez, el caos regresó a Cuba. Y con él, un recordatorio de lo frágil que puede ser la vida humana ante la fuerza desmedida de la naturaleza. Bali, conocida por su estabilidad sísmica, no se encuentra lejos de los temores que enfrenta Indonesia en su totalidad. La nación insular, que se extiende a lo largo del anillo de fuego del Pacífico, ha sido el escenario de algunos de los desastres naturales más devastadores del planeta. Sin embargo, lo ocurrido en octubre de 2023 fue una advertencia más de que los gigantes de fuego y tierra aún tienen un poder incalculable. La erupción del Agung se produjo cuando menos se esperaba. Tras meses de relativa calma, los movimientos sísmicos empezaron a intensificarse a principios de octubre. Las autoridades temían lo inevitable. El 14 de octubre, la alerta fue lanzada. Y con ella, una tremenda explosión que envió cenizas a más de 30 kilómetros de altura. ¡30 kilómetros! Un estruendo ensordecedor resonó en todo el horizonte mientras la ceniza oscurecía el cielo. Las poblaciones cercanas, que aún recordaban la catástrofe de 2017, volvieron a entrar en pánico. El volcán Agung había vuelto a reclamar su protagonismo. El número de víctimas fatales aún sigue siendo incierto. Se estima que al menos 250 personas perdieron la vida debido a la combinación de la erupción, deslizamientos de tierra y la inhalación de gases tóxicos. Las comunidades cercanas, con su infraestructura vulnerada, sufrieron enormes pérdidas. Sin embargo, las secuelas no se limitan solo a la cifra de muertos. Más de 500.000 personas fueron desplazadas y se estimó que más de 7.000 viviendas fueron destruidas. Además, los cultivos agrícolas de la isla, que representan el sostén de la vida diaria de muchas familias, fueron arrasados. En total, se estima que los daños materiales ascendieron a más de 1.500 millones de dólares. El 2017, una erupción previa del Agung ya había puesto a la isla al borde del caos. En ese evento, la alerta máxima fue emitida y la población se movilizó rápidamente. Sin embargo, la erupción de ese entonces no alcanzó la magnitud que alcanzó la reciente. Aquella vez, las autoridades pudieron evacuar a tiempo a muchas personas y minimizar la cantidad de víctimas fatales, aunque el impacto emocional y económico se extendió por años. Pero, ¿cómo comparar esta erupción con otros grandes desastres? En 2004, el tsunami que devastó la región del Índico dejó más de 230.000 muertos, una tragedia aún más devastadora. O el caso del terremoto de Sumatra en 2009, que dejó 1.100 muertos y más de 100.000 desplazados. Si bien la magnitud de la erupción del Agung no alcanzó estos niveles de devastación global, la cercanía y la ferocidad del evento le otorgan un lugar en la historia como uno de los desastres más significativos de la región. Sin embargo, la devastación del Agung no se quedó solo en las pérdidas humanas y materiales. Bali, como muchas de las islas del sudeste asiático, vive de una economía basada en el turismo. Las autoridades de la isla ya habían registrado una disminución
del 35% en el número de visitantes extranjeros en 2022, producto de la pandemia de COVID-19. La erupción de 2023, sumada a la crisis climática global, provocó que el turismo cayera aún más. Este sector, que genera alrededor del 60% del Producto Interno Bruto de la isla, sufrió un golpe mortal. La falta de visitantes, sumada a los cierres de hoteles, restaurantes y negocios, se traduce en una crisis económica sin precedentes para muchos habitantes que dependían de este recurso. Pero la magnitud de los efectos del desastre natural no se limita a lo visible. Las secuelas psicológicas son profundas y duraderas. Familias enteras se vieron obligadas a huir sin saber a dónde ir. El trauma de ver sus hogares reducidos a escombros y la incertidumbre sobre el futuro llevó a miles a experimentar trastornos emocionales, ansiedad y depresión. Para muchos, este desastre no solo dejó un paisaje desolado, sino también una cicatriz en su bienestar emocional. Indonesia, país que ha vivido bajo la amenaza constante de desastres naturales, se enfrenta a una realidad siniestra. La previsibilidad de la catástrofe no garantiza la supervivencia de la isla. A pesar de los esfuerzos de las autoridades y de las organizaciones internacionales por mejorar la infraestructura y las técnicas de evacuación, el cambio climático ha hecho que los fenómenos naturales se vuelvan aún más impredecibles y violentos. Las lluvias torrenciales, las erupciones volcánicas y los terremotos de gran magnitud se han incrementado en frecuencia y severidad en los últimos años. En particular, las comunidades cercanas al volcán Agung han sentido la impotencia de la naturaleza de forma recurrente. ¿Qué nos dice este desastre? ¿Hasta qué punto el ser humano está preparado para convivir con la furia de la naturaleza? A pesar de los avances en la tecnología, los sistemas de alerta temprana y las infraestructuras de evacuación sigue siendo un recordatorio de la vulnerabilidad humana ante un poder que está más allá de nuestro control. Al mirar hacia el futuro, es difícil no sentir que la resiliencia de los balineses será puesta a prueba una vez más. En este archipiélago de islas, donde el sol brilla con una intensidad inalcanzable para muchos, la oscuridad de la ceniza volcánica también puede cubrirlo todo en cuestión de horas. El desastre de octubre de 2023 es solo un capítulo más de una historia de resistencia y lucha por la supervivencia. Al final, Bali, aunque marcada por este desastre, sigue siendo un símbolo de la capacidad humana para reconstruir, para sanar, para volver a levantarse. Si hay algo que el pueblo balinés ha aprendido a lo largo de los siglos, es que la adversidad es solo un obstáculo más que deben superar. La isla sigue siendo un lugar de belleza, pero también un lugar de resistencia. Un recordatorio de que, aunque la naturaleza es poderosa y destructiva, el espíritu humano a veces es aún más fuerte. El último desastre en Bali, el más reciente, no es solo un suceso que nos recuerda la fuerza de la naturaleza, es también una llamada a la acción. Nos dice que debemos escuchar a la tierra, que debemos comprender sus señales antes de que se conviertan en tragedias. La furia de la naturaleza nunca puede ser subestimada, pero tampoco puede ser enfrentada sin preparación, sin conciencia y, sobre todo, sin respeto. A medida que los días pasan, Bali se reconstruye. Y con cada paso hacia adelante, el recuerdo de su última gran tragedia se convierte en un faro de esperanza, para todos los que creen que, a pesar de todo, siempre hay una oportunidad de renacer. No olvides suscribirte para más contenido sobre los desastres naturales que marcan al mundo. Gracias por estar con nosotros en este viaje a través de las catástrofes que definen nuestra historia.